Ahí está un poquito lento. Ahí sí. No, dejó de compartir. De nuevo. Aquí está. Listo, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿no es cierto? Antes de la semana de salud mental, estuvimos hablando de la producción de texto. Y dijimos, ¿no es cierto?, que un texto deriva del término latino textum, que significa tejido. ¿Ya? Y este texto es una asociación de oraciones que están articuladas en párrafos. ¿Ya? El texto es la unidad mayor de comunicación que está formada por una sucesión ordenada de oraciones, ¿no es cierto? Y estas oraciones forman párrafos y finalmente estos párrafos van a transmitir, ¿no es cierto?, un mensaje. De manera más, si nosotros lo definimos de manera como más científica, ¿no es cierto?, podríamos decir que el texto es una unidad lingüística que está formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están estructurados internamente. Cuando hablamos de texto, ¿no es cierto?, hacemos referencia tanto a los textos escritos como a los textos orales. Dentro de los escritos, ¿no es cierto?, tenemos los cuentos, las novelas, los esquemas, las cartas, y dentro de lo oral están los diálogos, los debates, foros, paneles. ¿Cuáles son las características de los textos? Una de las características principales es que deben tener adecuación, es decir, tiene que tener un mensaje, es decir, lo que se va a comunicar, una intención comunicativa, es decir, un propósito, que puede ser informar, entretener, prescribir, y un destinatario a quién se le va a comunicar. También tienen que tener coherencia, ¿ya? Para que un texto tenga coherencia y evitar la incoherencia, ¿ya? Necesitamos que no tenga ambigüedad, es decir, que no se vaya a prestar para más de una interpretación, que no existan contradicciones, cuando se presenten posturas que sean, o sea, posturas opuestas dentro de un mismo texto, ¿ya? Y que tampoco tenga incongruencia, es decir, que las ideas estén todas relacionadas. Y un texto también debe tener cohesión, es decir, debe existir una adecuada conexión entre las palabras, las oraciones y los párrafos. ¿Sí? El texto está compuesto, ¿no es cierto?, por oraciones y párrafos. Las oraciones son un conjunto de palabras que expresan un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica. Y los párrafos son la estructura del discurso, contiene una sola idea principal o ideas secundarias que lo sustentan. Nosotros en clases anteriores, ¿no es cierto?, vimos técnicas de lectura, ¿ya? Entonces, dentro de esas técnicas de lectura, ¿no es cierto?, nosotros cuando, en el caso del subrayado, siempre tenemos que marcar o subrayar oraciones completas, no palabras sueltas, ¿no es cierto? Y esas estructuras, ¿no es cierto?, siempre tienen que comenzar con una oración. Existen oraciones que son simples, ¿no es cierto?, que tienen un sujeto, un predicado, un verbo conjugado, y hay otras que son complejas, que pueden tener varios sujetos, varios predicados y verbos. En los manuales de redacción siempre se indica que un párrafo debe contener diversos tipos de oraciones, pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de que si esas oraciones pasan más allá de los 3 renglones, hay que revisarlas, ¿ya? Porque probablemente puede existir algún problema de redacción. Y
aquí tenemos la estructura básica de un texto, ¿no es cierto? Un texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción va a permitir atraer al lector, dar a conocer de qué se trata el texto, el desarrollo donde se va a concretar el mensaje y la conclusión donde se va a sintetizar e integrar toda la información anterior. Esta es en general la estructura básica de un texto, pero dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de texto. Por ejemplo, en el caso de una tesis, que yo les daba el ejemplo, una tesina o una tesis va a tener siempre una introducción, dentro del desarrollo va a tener otros elementos, ¿no es cierto?, como la estructura, eh, la formulación del problema, ya el marco teórico, el análisis de los datos, y después una conclusión. O sea, existe una estructura básica de texto, y dentro de esa estructura, ¿no es cierto?, dependiendo del texto, se va organizando con los apartados que requiere. Y después hablamos de las propiedades textuales. ¿Ya? Para que un texto esté bien construido, tiene que, en primer lugar, transmitir la información de manera clara, ordenada y comprensible. Los enunciados del texto deben estar relacionados correctamente, desde el punto de vista gramatical y léxico. Se debe adaptar de manera eficaz a la situación comunicativa, y además debe respetar las normas que van a regir el uso correcto de la lengua. Cuando un texto transmite la información de manera clara, ordenada y comprensible, eso significa que la unidad temática, o sea, existe una unidad temática, la estructura es adecuada al tipo de texto, la distribución de la información está en párrafos, ¿no es cierto? Y en cada párrafo, se identifica una idea, y estas ideas están en orden lógico. Entonces, cuando el texto cumple con todos estos requisitos, estamos en presencia de un texto que tiene coherencia. Cuando, ¿no es cierto?, los enunciados se relacionan desde el punto de vista lexical y gramatical, eso implica, ¿no es cierto?, que se emplea correctamente los signos de puntuación, se evitan las repeticiones de palabras y se emplea conectores. Estamos en presencia de un texto que tiene cohesión. Cuando el texto se va a adecuar de manera eficaz a la situación comunicativa, eso implica, ¿no es cierto?, que se considera al destinatario, el canal de transmisión, la intención comunicativa. Si cumple con estos puntos, entonces estamos en presencia de un texto que es adecuado. Y cuando este texto va a respetar las normas del uso correcto de la lengua, ¿no es cierto?, es decir, que se van a evitar errores ortográficos, morfosintácticos, y se utiliza de manera adecuada el léxico, entonces estamos en presencia de un texto que tiene corrección. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van refrescando la memoria? Sí, profe. No recuerdo si hicimos estos ejemplos. Sí. ¿Sí? O sea, alcanzamos a ver esto, ¿no es cierto? Aquí estamos en presencia de la coherencia, ¿no es cierto? Para que un texto sea coherente, todas las ideas deben estar relacionadas entre sí. No pueden existir contradicciones. Y nosotros aquí, yo les planteé varios ejemplos. El primero, ¿no es cierto?, déjame un bolígrafo, hoy no he traído el cuaderno, no tiene coherencia, ¿no es cierto? Las ideas no tienen nada que ver. Podríamos, para mejorarlo, podríamos decir, déjame un bolígrafo, hoy no he traído el estuche, por ejemplo. ¿Ya? Y el último ejemplo, ese sí tiene coherencia, porque dice, no consiguió llegar a tiempo a la reunión, había estado lloviendo toda la tarde. O sea, no llegó a tiempo, ¿no es cierto?, porque la lluvia impidió, seguramente porque a lo mejor había un taco, se cortó la electricidad, etc. Entonces, ahí sí que existe una coherencia. Y
No recuerdo si hicimos este ejercicio, creo que sí, que yo les Sí, daba un texto, ¿se acuerdan? Y el sí, texto está súper desordenado. Entonces lo que hicimos fue leerlo, ¿no es cierto? Y lo ordenamos de manera que quedara una cosa bastante ordenada y entendible. Dice, un campesino no chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo. Pero, ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo, mi marido ha traído a otra mujer joven y hermosa. Ahí el texto, ¿no es cierto?, tiene un sentido. Y lo importante es que este texto, ¿no es cierto?, parte de menos a más. O sea, las ideas se tienen que ir sumando. Después tenemos la cohesión. Y la cohesión tiene que ver, implica, ¿no es cierto?, también con el uso de los signos de puntuación, ya que si nosotros no lo usamos bien los signos de puntuación, se podría entender diferente el texto, ¿cierto? Y aquí yo les puse un texto, creo que este también lo hicieron, ¿no es cierto? sí, también lo hicimos. Ya. Entonces yo les puse un texto acá que estaba sin ninguna puntuación, o sea, algunos puntos, algunas comas, pero no estaba claro. Entonces ustedes lo que hicieron fue ponerle la puntuación. Entonces quedó un texto con mucho más sentido. Bueno, Ya, y la cohesión de un texto también se consigue mediante el uso correcto y variado de los llamados conectores o marcadores de discurso. ¿Ya? Y aquí tenemos los conectores de discurso. ¿Ya? Hay algunos, ¿no es cierto?, que sirven para ordenar, otros para introducir un tema, para añadir ideas, aclarar o explicar algo, ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar consecuencia, causa, resumir o concluir o terminar. ¿Cierto? Algunos ejemplos de antes de nada, como para ordenar el discurso, para introducir un tema por lo que se refiere a, para aclarar o explicar, ¿no es cierto?, dicho de otra manera, en otras palabras, para introducir una opinión personal, según mi punto de vista, para indicar hipótesis, quizás, tal vez, para oposición o contraste, por el contrario, aunque, sin embargo, para consecuencia, en consecuencia, por consiguiente, para indicar causa, visto que, porque, resumir, en resumen, en pocas palabras, o concluir o terminar, en conclusión, para finalizar. Estos son conectores del discurso que yo me imagino que ustedes lo utilizan, pero a veces ocurre que uno los utiliza de manera intuitiva y la verdad es que no, o sea, no recuerda a lo mejor para qué sirve cada uno. Y esto es como un bonito resumen que les puede ayudar cuando ustedes estén elaborando sus textos. Aquí vimos un ejemplo de Dante y Virgilio, creo que también lo vimos este. este no. Ah, ya. Entonces, vamos a comenzar desde aquí entonces. Dice, Dante y Virgilio se acaban de encontrar y se cuentan qué tal ha ido el día. ¿Ya? O sea, Virgilio es un perro y Dante es un gato. Completa su conversación con los conectores necesarios. Entonces aquí están los conectores abajo.
Entonces vamos a leerlo sin los conectores y después vamos a colocar los conectores que corresponden. Dice Dante: hola Virgilio, ¿cómo ha ido el día? Virgilio: ahí no sabemos qué va a poder decir Virgilio ahí. Bastante ajetreado. ¿Y tú? Dante: ni me lo preguntes, horrible, he tenido un día de perros. Virgilio: un poco de respeto. Lo siento, es que me encanta esta expresión. Virgilio: bueno, ¿qué te ha pasado? Dante: cuando me he despertado esta mañana ya no había nadie en casa. Se habían ido muy temprano a trabajar. Virgilio: pero eso es algo normal. Ya, empecemos por, por frase, ¿no es cierto? Dice: hola Virgilio, ¿cómo ha ido el día? ¿Qué le contestaría Virgilio? Dice: bastante ajetreado. ¿Y tú? Y abajo tenemos ya, según parece, no, oye, pues. Pues, ¿Ya? Eso Se sería quería, pues. ya, pues bastante ajetreado. ¿Y tú? Ni me lo preguntes, horrible, he tenido un día de perros. Virgilio. ¿Qué dice Virgilio? Oye, un poco oye, de respeto. ¿Ya? Oye, un poco de respeto. ¿Ya? Lo siento, es que me encanta esa expresión. Bueno, ¿qué te ha pasado? Cuando me he despertado esta mañana ya no había nadie en casa. según Según parece. parece, Según ¿Ya? parece, sí. Según parece, se habían se ido habían temprano ido al muy trabajo. temprano a trabajar. Virgilio. Oye, Ya, Ya, pero eso es muy normal, ¿no? ¿Ya? Ya, vamos a ver entonces ahora el texto corregido para ver si acertaron. ¿Sí? Entonces, alguien que haga de Dante y otro de Virgilio y lo leemos completo. el Rodrigo con el Bastián. Ya, Rodrigo con Bastián entonces. Han sido elegidos democráticamente. Solo un voto fue para eso, no, no el resto. ¿Ya? Vamos. Eh, yo soy Dante. Hola Virgilio, ¿cómo ha ido el día? pues bastante ajetreado. ¿Y tú? Ni me lo preguntes, horrible. He tenido un día de perros. Oye, un poco de respeto. Lo siento, es que me encanta esta expresión. Bueno, ¿qué te ha pasado? Cuando me he despertado esta mañana ya no había nadie. Según parece, se han ido muy temprano a trabajar. Ya, pero eso es algo normal, ¿no? Ya. Igual le faltó un poquito más de presión ahí a Virgilio, ¿eh? Parece que está durmiendo todavía. Tengo sueño. Tiene Y sueño. yo igual, pero me lo aguanto. Ya. Ve, ahí es un claro ejemplo del uso de conectores, ¿no es cierto? Adecuación. Un texto es adecuado cuando es capaz de adaptarse a la situación comunicativa. Es decir, que existe una correcta relación entre el emisor y el receptor, el canal de transmisión, la intención comunicativa. ¿Ya? Entonces, dice, teniendo presente estos factores, señala el por qué es inadecuado. Entonces, la número 1 dice: ir a una entrevista de trabajo y tratar a nuestro entrevistador de tú. ¿Es adecuado? Es inadecuado, ¿Por qué? porque se debe mantener una... O sea, tratar de tú es como tutear a la persona, es como estar más, o sea, como si lo la conociera de toda la vida, pienso yo. Claro, Entonces uno tiene que claro, mantener una distancia en ese aspecto para poder responder. claro. Usted,
Excelente. Después, emplear en un examen expresiones coloquiales. Imagínense en un examen oral. ¿Será adecuado? No. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de palabras coloquiales, son palabras que no son formales. Por ejemplo, decir, a ver, un examen de expresiones. Un ejemplo, un examen de biología. Entonces, decimos, no, los humanos nacemos de 2 cigotos, por ejemplo. Y nosotros en vez de poner cigoto ponemos, no sé, nacemos de huevos. De huevos que la mamá, o de ejemplo, no sé, dar a luz, ejemplo, esa es una expresión coloquial. Porque no existe dar a luz. Ya. Dar a luz es una expresión coloquial, pero no es lo real lo que sucede. Ya. Interesante. Después, expresar opiniones personales en una noticia periodística. No corresponde. Claro, porque se supone que en una noticia periodística lo que tienen que hacer es informar, ¿no es cierto? Claro. Sí, y ser objetivo. No, hay que ser objetivo, claro. Después, leer en una clase de primaria español, pero aquí en primero básico, poemas metafísicos de Quevedo. ¿Será? A ver, es que si hablamos de metafísica igual es medio complicado para esa edad, pienso yo, pero... Claro, o sea, aquí no habría adecuación y o sea, podríamos a lo mejor leérselo, pero habría que cambiar. Algunas Tendríamos palabras claro, eso lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Sinónimo, usar antónimo, o para adecuarlo al lenguaje, ¿no es cierto?, al nivel de niños de primero básico. Claro. Porque ellos, o sea, están como recién empezando en la formación del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces no van a tener el vocabulario para poder entenderlo. Por eso se habla de adecuación. O sea, uno tiene que hacer adecuación a los textos dependiendo de la edad. Por ejemplo, en el caso de cuando los niños tienen que seleccionar lecturas, ¿no es cierto? Los profesores de primero básico siempre tienen que buscar lecturas, que en el caso de primero básico tienen que tener una letra mucho más grande. Generalmente se puede usar una Arial 14 o 15 o 16, ¿ya? Y los textos de los pequeños también tienen bastante espacio y además siempre se le agrega harto monito, harto ¿se entiende? Para que ellos puedan entenderlo mejor. Y eso me hace acordar que yo tuve un alumno que estaba en primero básico, pero en el colegio donde yo trabajaba, bueno, que hace tiempo empezaron en los colegios a enseñar a los chicos a leer cuando están en kinder. Entonces, a él le enseñaron a leer con el silabario hispanoamericano, que la verdad es que el silabario es bastante fácil. De hecho, ese silabario se creó específicamente en una época en que había mucho analfabetismo igual en Chile. Se utilizaba, era utilizado por ejemplo, abuelitas, mamá, cualquier persona podía enseñar a leer a otra persona a través de ese silabario. Y al parecer, bueno, las tías, yo me imagino que iban evaluando clase a clase, ¿no es cierto?, los avances de los chicos, pero en algún momento a lo mejor ellas como que no revisaban hacia atrás.
porque yo me acuerdo haber revisado el hispanoamericano, o sea, que el chico cuando entró a primero venía con el texto que habían usado en el jardín. Y yo veía el texto y pura estrellita. O sea, como que el niño había leído bien y le habían puesto estrellita. Pero cuando llegó a primero básico, yo lo sacaba adelante y con esto había unos libros que eran grandes, casi del porte de ellos mismos, y con letras eran cuentos, eran bien bonitos los textos. Entonces cuando yo lo sacaba a leer, pero el niño leía una palabra y se ponía a llorar. Porque para él como que veía este libro tan grande, veía tantas letras que él, o sea, la verdad es que no estaba maduro cuando probablemente, quizás de tanto repasar, se aprendía las lecciones de memoria. Pero no hubo, o sea, un proceso real de aprendizaje. Entonces me costó mucho, hoy, pero el niño le tenía miedo a los libros. Me costó mucho hacer que él, o sea, aprendiera finalmente a leer, y tenía que usar mucho texto que tuviese mucho monito, con no tantas letras, para que él se entusiasmara y incentivarlo. Ya, empecemos a leer acá y tratar de que él no se diera cuenta y llegar al final del texto. Ya. Corrección. Ya, un texto debe respetar las normas ortográficas, morfosintácticas de la lengua. Ya, en las siguientes oraciones se han cometido algunos errores, identifícalos y corrígelos. En la número 1 dice: habían muchas personas en la sala. ¿Qué error existiría ahí? Habían muchas personas en la sala. ¿Sí? ¿Encuentran el error? ¿Sí? No. Pero la expresión es: había muchas personas en la sala, no habían. ¿Sí? Había. Después, siguiente. Se ha montado en el taxis. Taxi. La S del taxi. Ya, claro. La 3. La ceremonia ha sido muy emotiva. La Ceremonia. I. Ceremonia. ¿Por qué es ceremonia? ¿Ah? Es ceremonia. Claro, ¿no es cierto? La ceremonia ha sido muy emotiva. 4. Creo de que tiene 24 años. Faltó una letra. ¿A quién? 24. ¿Ya? ¿Qué más? Creo de que tiene. ¿El de Que qué? tiene la letra D. Claro, ¿De ¿o no? qué? claro, ¿no es cierto? Creo que tiene 24 años. Bien. 5. ¿Por qué no viniste ayer a clase de lengua? El viniste. Y la K. Quítate la S final, la K de la clase. ¿Ya? Bien. Y la 6. Callaros. No puedo escuchar al Antonio que está al teléfono. No, que está al teléfono. Sí, Debería teléfono. ser A, no al, ¿o no? Teléfono. Le falta el tilde. Le falta el También. tilde. Ya. Bien. Se acabó. Ya, entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio para trabajar la coherencia y la cohesión. Entonces se me olvidó abrir aquí está, lo estoy abriendo.
vamos a abrir. Un ejercicio bien simpático para que les quede mucho más claro. Ya. Ya, ¿ahí se ve? No, parece que no. Ahí sí. Dice, leen el texto de Julio Cortázar por escrito Gallina 1 y responden un cuestionario sobre el texto. Analizan el tema de la coherencia y la cohesión. Entonces dice así, en el libro de Julio Cortázar, La Vuelta al Día en 80 Mundos, se encuentra el siguiente texto que permite una aproximación al tema. El texto dice así, por escrito Gallina 1. Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo estamos hurra. Era un inofensivo, aparentemente cohete lanzado cañaveral americano cabo por lo desde. Razones de desconocida por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la paz y mutación golpe entramos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos. Dotados muy literatura para las somos de historia, química menos un poco. Desastre, ahora hasta deportes. No importa, pero de será gallinas, cosmos el carajo que. Consulta. ¿Qué dificultades presenta el texto? Faltan La conectores. cohesión. Conectores, ¿Ya? la coherencia un poco porque está desordenado. Ya, está desordenado. Hasta el título Así como está desordenado también. ¿ya? Pero así como está, ¿me podrían explicar de qué se trata? ¿Se entiende algo? Yo escuchando lo que usted dijo, no. O sea, lo Ya, que... No, ya. a primera no. ¿Y logran identificar al emisor y al receptor? Al menos yo no. Ni siquiera una leve información, nada. Eh, Quizás por el título no puede decir por escrito gallina, pero Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ordenar el texto. Ya lo vamos a hacer de manera grupal. Entonces, vamos a ir leyendo. Yo voy a escribir acá y yo voy a ir escribiendo lo que ustedes me vayan dictando. ¿Les parece? Lo vamos a escribir con otro color. Entonces vamos a escribir con verde. Con verde mejor, porque el rojo muy fuerte. Ya, dice, ¿cómo podríamos ordenar el título? Dice, por escrito Gallina 1. ¿Una gallina por escrito? Escrito por una gallina, no sé. Ya, ese suena mejor, ¿no es cierto? sí, escrito por una Escrito gallina. por una gallina. Va. Escrito por una gallina. Dice, la primera oración, dice, con lo que pasa es nosotras exaltante. Lo que pasa con nosotras es exaltante. ¿Ya? Entonces, no, con mayúscula, ¿no es cierto? Porque estoy empezando el escrito. Lo que pasa con
Listo. Dice rápidamente entre paréntesis podemos agregarle signos de puntuación, ¿no es cierto? Signos de exclamación. Podemos ir agregando pequeñas cositas. Porque le falta hartas cosas a este texto. Entonces dice, rápidamente del posesionado mundo estamos hurra. Es rápidamente del mundo estamos posesionada. ¡Hurra! Ahí falta un signo de exclamación. Ya, rápidamente entonces. Del mundo. Estamos Posesionado. posesionado. Signo de exclamación. ¡Hurra! Ya. Después dice, era un inofensivo aparentemente cohete lanzado cañaveral americano cabo por lo desde. Aparentemente era un inofensivo cohete lanzado por los americanos desde Cabo Cañaveral. Aparentemente. Lanzado desde Cabo. Los americanos. Aparentemente era un inofensivo cohete lanzado por los americanos desde Cabo Cañaveral. Americanos desde Cabo Cañaveral. ¿Está bien? ¿Le falta algo? Revisemos la puntuación. Aquí podríamos poner frase intercalada. ¿Sí? Entonces lo ponen entre comas y se leería aparentemente era un inofensivo cohete lanzado desde Cabo Cañaveral. Listo. Estamos bien ahí. Después dice, razones de desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió a. Cresta nos cayó en La Paz y mutación golpe entramos de. Por razones desconocidas. Por razones desconocidas se desvió de la órbita. De la órbita. Conocidas. Se desvió de la órbita. Coma. ¿Cómo está, profe? Hola. Sí, me saqué los dos grupos. Tenemos la mano y aquí la pierna, pero ya estoy mejorcito ya. Ya. Entonces, por razones desconocidas se desvió de la órbita. Probablemente. Ya, ¿cómo? Algo invisible. Ya.
Ya, porque dice razones desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió a. ¿Sí? Por razones desconocidas se desvió de la órbita. Entonces, esto ya lo pusimos, ¿no es cierto? Nos falta y probablemente, Al rozar ¿ya? Y probablemente, algo invisible, al rozar. entonces por razones después, antes de probable o después de probable. No, después Ya, de invisible. probablemente algo invisible, ya, algo invisible, Al rozar, ya, lo devolvió a la tierra. La devolvió a tierra. devolvió, La devolvió a tierra. ya, pero ¿de quién estamos hablando? ¿A quién puede haber devuelto? A esa cosa invisible. Pero a ver, al cohete. No, pues, sería, Claro. lo devolvió al rozar la tierra. Ya, probablemente algo invisible lo devolvió, ¿sí? Al rozar la tierra. Devolvió al cohete, porque estamos hablando del cohete, ¿sí? A ver, dice por razones desconocidas se desvió de la órbita, probablemente algo invisible. No, está bien, probablemente algo invisible lo devolvió al rozar la Tierra. ¿Ya? Listo. Entonces, esto ya, hasta aquí va. Después dice, cresta nos cayó en La Paz y mutación golpe en tramos D. Dice, cresta nos cayó en La Paz y mutación golpe en tramos. ¿De quién estamos hablando? Y paf, nos cayó en la cresta. Del cohete. ¿Mm? Pues, cresta nos cayó en La Paz. ¿A quién le cayó? Dice, cresta nos cayó en La Paz y mutación golpe en tramos D. Lo que, ¿no es cierto? Lo que al parecer algo le pasa a las A gallinas. la gallina. Le cayó en la cresta. O sea, no. Sí, po. ¿Ya? Entramos de golpe. Después dice, por razones desconocidas se vivió a la órbita, probablemente algo invisible lo volvió a rozar la Tierra. ¿Qué seguiría ahora? Entramos de golpe. ¿Ya? Entramos de golpe. Mm,
nos cayó en la cresta. Sí, pero decía, entramos de golpe, nos cayó en la cresta. Estamos hablando de la cresta de la gallina, ¿verdad? Claro. Sí. No del coloquio. No. Y nos cayó en la cresta. O, y nos cayó en la cresta y paf. Dice, entramos, cresta nos cayó en la paz y mutación golpe entramos de. Entramos de golpe, nos cayó en la cresta y exclamación paf. ¿Entraron de golpe en qué? Entramos de golpe. Dice cresta nos cayó en la paz y mutación golpe entramos de. Entramos de golpe. Sí, O sea, pero eso ¿dónde siempre pongo continúa. la mutación? Eso sería como el resultado de algo, así que todavía no. A ver, entramos de golpe. Cresta nos cayó en la paz y mutación golpe. ¿Qué sería el paz? Paf es una expresión de, Claro. ¿verdad? Entonces Es una expresión de sonido que se ocupa para golpes. Claro. Entramos Cuando una cosa es aplastado, alguien te golpea. Claro. No, ustedes, bueno, deben haber sido muy chicos, pero cuando yo era chica, daban era una serial que era Batman y Robin. Pero así ahí como sí que divertías. Entonces ahí cuando se golpeaban, de repente se mostraban, o sea, se golpeaban y salían como un canterito. Lo hacían hasta la Batman del 93. Claro. O en los cómics con también. Batman del 93 después. En la historieta, en eso salen todavía. Claro. Sí. Entonces ponemos PAF primero. Ya, pongamos PAF primero. Entonces, PAF nos cayó en la cresta. ¿Podría ser? ¿Ya? Y ¿podría ser ahí? PAF nos cayó en la cresta y entramos. Y entramos de golpe. ¿Qué nos falta acá? Ya pusimos esto. Y mutación. Ya, entonces y entramos de golpe en mutación. Entonces, paz, nos cayó en la cresta y entramos de golpe en mutación. Porque dice, anteriormente dice, por razones desconocidas se desvió de la órbita. Probablemente algo invisible lo devolvió al rozar la Tierra. Claro, ¿y qué pasó? Paz, nos cayó en la cresta. ¿No es cierto? Y entramos de golpe en mutación. Ya, entonces esto ya, hasta aquí, vamos bien. Después dice, rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos. Dotadas muy literatura para los somos de historia, química menos un poco. Desastre ahora hasta deportes. No importa, pero de será gallinas, cosmos, el carajo qué. Rápidamente la tabla de multiplicar estamos aprendiendo. Ya. Rápidamente estamos aprendiendo. Muy dotadas para la literatura. Las tablas de multiplicar. Estamos aprendiendo las tablas de multiplicar.
más dijeron? ¿Dotadas? No. Que me ¿No? confundí, creo. Estoy viendo todavía. Ah, ya. ¿Somos muy dotadas para la literatura de historia? Ya. Somos muy dotadas para... ¿No será para la historia de la literatura? Como soy tan tontero, no me di cuenta de eso. ¿Mm? No me había dado cuenta. Entonces son muy dotadas para la La historia de la historia literatura. de la literatura. Un poco menos que para un poco menos Un poco menos en... química. Química. Ya, ahí. Hasta en deportes. A ver, espera. Tratamos de historia, química menos un poco. Estamos hasta ahí. Sí. Mm, Ahí me pillo ya. ¿Mm? Me pillo ya. Ya, después viene desastre. ¿Para qué será un desastre? Para los deportes. Ahora hasta para los deportes somos un desastre, ¿sería? Ya, todo muy dotado para la historia, un poco menos en química. Y un desastre, Eh, Ahora, de- para los deportes somos un desastre. y un desastre para los deportes. También suena Ujú. bien. Sí. Ya, estamos hasta acá. Pero no importa. Ya. Punto seguido o coma. Coma. Pero no importa. Ya. Pero no importa por qué. porque son gallinas del cosmos. Ya. Podría ser el cosmos será de gallinas. ¿De tinca? El cosmos será de las gallinas. ¿Mm? Pero no El, importa. cos- el cosmos será de las gallinas.
El cosmos será será de las gallinas. Carajo, ¿no? gallina. ¿Ya? Y ahí hay otra, puede ser qué carajo, ¿o no? Carajos. Ujú. Como una, qué carajo. A mi yerna. No, para mi yerna, no, a mi cuñada, que es venezolana. Ya. Leámoslo entonces. Dice, lo que pasa con nosotras es exaltante. Rápidamente del mundo estamos posesionados. Hurra. Aparentemente era un inofensivo cohete lanzado por los americanos desde Cabo Cañaveral. Por razones desconocidas se desvió de la órbita. Probablemente algo invisible lo devolvió al rozar la Tierra. ¡Paf! Nos cayó en la cresta y entramos de golpe en mutación. Rápidamente estamos aprendiendo las tablas de multiplicar. Somos muy dotadas para la historia de la literatura, un poco menos en química y un desastre para los deportes. Pero no importa, el cosmos será de las gallinas. ¿Qué carajo? ¿Lo encuentran más claro? Podría ser, pero ¿qué carajo el cosmos será de las gallinas? ¿O está bien así terminado en qué carajo? Porque podría ser también, pero ¿qué carajo? No importa, el cosmos será de las gallinas. No, a mí me parece, suena bien así, es como una expresión así como, ¿Suena bien? ¿sí? Ya. Yo aquí, ¿dónde le haría un poco una corrección acá? Dice, rápidamente en el mundo estamos posesionadas, porque son gallinas, ¿no es cierto? Femenino. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con nosotros es exaltante. Rápidamente del mundo estamos posesionadas. Hurra. Aparentemente en un ofensivo cohete lanzado por los americanos desde Cabo Cañaveral. Por razones desconocidas se desvió de la órbita, probablemente algo invisible lo devolvió al rozar la Tierra. ¡Paf! Nos cayó en la cara y entramos de golpe en mutación. Rápidamente estamos aprendiendo las tablas de multiplicar. Somos muy dotadas para la historia de la literatura, un poco menos en química y un desastre para los deportes. Pero no importa, el cosmos será de las gallinas. ¿Qué carajo? ¿Sí? Sí. ¿Ahora podríamos contestar las preguntas? Yo creo que sí. Ya. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el... ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿El emisor son las gallinas? ¿Ya? ¿Y el receptor? ¿Nosotros? Claro, ¿ya? Porque ¿Y qué le estamos pasó a la gallina? ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué le pasó a las gallinas de acuerdo al texto? Ellas mutaron porque les cayó, bueno, mutaron, pero porque les cayó ese cohete. ¿Ya? Entonces ¿Y el mutaron resultado y de eso qué les pasó? se pusieron inteligentes. ¿Ya? ¿Se pusieron inteligentes? O sea, eran muy buenas en matemáticas, en historia, pero en la parte física estaban guateando. Ya. Ya dice, claro, un desastre para los deportes, pero dice que no importa porque el Como cosmos nosotros. será de las gallinas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a ir a ver cómo debería haber quedado el texto. Bueno, y aquí dice que la dificultad que presenta el texto de Cortázar está dada porque se ha alterado su cohesión. Es decir, hay una desestructuración del mensaje que en este caso está en directa relación con la situación desde la cual se emite.
Las gallinas han sufrido una extraña mutación que les ha otorgado la posibilidad de hablar, aunque no óptimamente. Por ello es coherente el desorden de las palabras. ¿Ya? Y aquí está el texto. Ahí. Dice, lo que pasa con nosotros es exaltante. Rápidamente del mundo estamos posesionadas, hurra. Era un inofensivo cohete aparentemente lanzado desde Cabo Cañaveral por los americanos. Por razones desconocidas se desvió de órbita. Probablemente algo invisible al rozar la devolvió a la Tierra. Entramos de golpe y nos cayó en la cresta. Paz, mutación. Ahí yo encuentro que el de ustedes quedó más ordenado, ¿ah? ¿Sí? Sí, quedó mejor. Rápidamente estamos aprendiendo la tabla de multiplicar. Somos muy dotadas para historia y la literatura. Química un poco, deportes menos. Pero no importa, hasta ahora desastre. El colmo será de gallinas. ¿Qué carajo? ¿Sí? Y este texto es de Julio Cortázar, La Vuelta al Día en 80 mundos, volumen 2, siglo XXI, editores. México, 1967. ¿Qué les pareció el ejercicio? Entretenido y bueno para poder aplicar lo que usted nos está enseñando. Lo que es cohesión, Claro, conectores. porque eso es, o sea, es, bueno, uno lo tiene que aprender, ¿no es cierto? O sea, uno aprende como los aspectos teóricos, pero después en la práctica es donde uno tiene que mejorar los escritos, utilizando todas estas técnicas. ¿Sí? Ya, ¿qué les parece si vamos a un corte? Esto es como en la tele. Porque para después del recreo continuamos con las propiedades del texto, pero vamos a ahondar un poquito más. Ya, profe. ¿Sí? Entonces nos encontramos a las 9:15. ¿A las 10, a las 10:15? O sea, 10, perdón, 15 le creo, profe. 10:15. Perdón. Entonces miré mal Ya, profe. el reloj. Ya, Ya, nos encontramos entonces en un ratito más. Así se Ya. toman un cafecito, se relajan un poquito. su tortita de hoja. ¡Ay, qué rico! Esa Disfruten miga. entonces. Cuánto rato esperando comerla y se la han estado comiendo tú acá en mi casa, menos yo, porque quería que estuviera fría. Ah, ya, La tuvimos que vaya a dejar comerla afuera. entonces. Si no, se va a quedar debajo de la mesa. A ver si todavía existe. Solamente comí Nos 2 vemos a las pedazos. 10:15. Chau, chau. Adiós.